Bueno, en el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús instituye a los 12, a los apóstoles, a esos amigos que ayer ya veníamos hablando un poquito de qué lindo es retirarse a solas con amigos, con Dios, solos con Dios o con amigos, con gente muy cercana. Bueno, ya lo veníamos viendo en el Evangelio de ayer que decía que Jesús se había retirado con sus discípulos a la orilla del mar, es decir, con más que los 12, con algunos que no eran los 12, y después instituye a los 12, ¿no? Estos amigos con los cuales va a formar su primera comunidad, a los cuales los va a instruir en el camino para que ellos a su vez puedan predicar. Jesús los llama por su nombre a cada uno de ellos y los llama en medio de sus realidades de vida, en lo que le tocaba a cada uno vivir para algo totalmente nuevo. A nosotros también nos llamó la primera vez que nos sentimos llamados por Dios a seguirlo y siempre nos vuelve a renovar ese llamado a seguirlo, ¿no? Porque de hecho vamos a ver que después dentro de estos apóstoles tenemos por ejemplo a Pedro que lo niega y vuelve a ser llamado Pedro, ¿no es cierto? O Tomás que duda de la resurrección, de si estaba o no estaba, vuelve a ser llamado, ¿no? Entonces todos nosotros podemos volver a ser llamados. De hecho, si a alguno le pasó de irse de la iglesia, irse un tiempo de la iglesia o del espacio, o sea, dentro de la iglesia, del espacio de gracia en el que estaba, podemos todos experimentar. A mí me ha pasado de estar dentro de la iglesia en un lugar de mucha más gracia, irme a un lugar de mucho menos gracia, digamos, por cómo eran las cosas, cómo se daban, y decidir volver, ¿no? Como uno vuelve a sentir ese llamado a los espacios donde se encuentra profundamente con el Señor. Entonces, esta palabra, ¿qué nos interpela? Nos interpela a que somos constantemente llamados, ¿no? Pero claro, leyendo un poco a San Agustín, que hablaba de los apóstoles, que hablaba en determinada homilía o charla que había dado en su momento, yo decía, claro, porque a veces pensamos que Jesús llamó a los apóstoles con toda su variedad de personalidades, entonces ahí es como que a veces podemos caer en la tentación de decir que era tan variado lo que vivían los apóstoles, que uno era celote, que el otro era publicano, que qué sé yo, qué sé cuánto, que pensamos como que nunca hubo un cambio, ¿no? Ahí es donde está la tentación, creo, de esta época, de creer que los 12 seguían a Jesús y que después de meses o años seguían iguales que cuando habían empezado. A veces puede ser que nos autoprediquemos esto inconscientemente o que alguien nos lo diga, y sin embargo no es así. Hay un proceso de conversión y hay un proceso de cambio con este llamado, ¿no es cierto? No da lo mismo cómo vivían antes a cómo vivían después. Por ejemplo, Mateo, que era publicano, es decir, era pecador público porque cobraba impuestos a los judíos, a sus hermanos judíos, para dárselos a Roma, al César. Bueno, dejó todo para seguirlo, ¿no? Y esto es sumamente importante porque hoy en día, como venimos desarrollando en los últimos evangelios, ¿no? Un poco discerniendo, eh, a veces pensamos que ser parte de un grupo de oración, de un grupo dentro de la iglesia, ser parte de una comunidad, ser parte de una comunidad parroquial, de un espacio de un movimiento, de lo que sea, pensamos que no tiene que pasar absolutamente nada, ¿no? Es como eh, determinada chatura o una cosita muy leve en el cual nos encontramos tal día de la semana o del fin de semana, participamos de tal espacio y nada cambia, ¿no? Como si vos me dijeras que Mateo, que era publicano, como si los sábados se hubiera juntado con Jesús a escucharlo, pero después seguía cobrando impuestos a los judíos para el César, ¿no? Y eso no es así.
¿no? Todos sabemos que Mateo dejó lo que estaba haciendo para seguir, para convertirse, para seguir a Jesús al 100%. Bueno, me cambié de lugar porque estaba Guadita ahí jugando con Tere mientras cocina y no quería, porque creo que se escuchaba en el video. Pero bueno, les contaba, ¿no? Compartíamos esto. A veces creemos que, por ejemplo, que Mateo, que Leví, como que tenemos esa idea, ¿no? Como si, o sea, todos sabemos que Mateo se convirtió, que dejó de cobrar impuestos para Roma y pasó a ser un apóstol, un discípulo de Jesús, porque estaba en una actividad que era un pecado público, por eso se les dice publicanos. Distinto a Pedro, por ejemplo, que siguió pescando, aunque dejó todo, como dice la palabra, siguió pescando porque no era ningún pecado pescar, y de hecho pescaban juntos, ¿no? Como que eso no era un pecado, digamos. Y esto nos tiene que servir para entender que el llamado que Dios nos hace, nos lo hace, por ejemplo, a participar en un grupo determinado de iglesia, tiene que llevarnos a una conversión de las cosas que no están buenas. Obviamente no es que vamos a hacer, se dice, como vamos a dejar absolutamente todo porque probablemente sigamos con nuestro trabajo, excepto que esté en el pecado como el de Mateo, ¿no? Pero digo, qué importante esto, perdón, qué importante esto, porque últimamente está muy en auge el ser parte de la iglesia para, para nada, digamos, de hecho, por eso la gente se termina yendo muchas veces, porque vos invitas a alguien que está en determinado desorden. Todos somos pecadores, como siempre digo, ¿no? Todos somos pecadores, todos estamos llamados a la conversión, y si no nos invitan dentro de la iglesia a convertirnos, es como que nos terminamos yendo, porque el corazón que está dentro de la iglesia, aunque lo niegue, digamos, hay algo adentro del corazón del hombre que busca y necesita esa conversión, es necesaria la conversión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que comprender. No se trata de cuestiones morales que la iglesia puede ir cambiando con el correr del tiempo o que se pueden aprobar determinadas irregularidades. No, hay cosas que el corazón del ser humano, aunque en la sociedad de hoy no se vean, los católicos sabemos, por Dios, que hay cosas del ser humano que necesitan conversión por el bien del ser humano. Entonces, el corazón busca, ¿no? Busca conversión, y cuando no nos ofrecen conversión, y corremos el riesgo de, no sé, uno se termina yendo, digamos, ¿no? Porque es como que no termina de ser nada, ¿no? Una iglesia que no te habla, un espacio comunitario, un espacio de iglesia que no te habla de conversión, termina siendo como tomarte una gaseosa sin gas, digamos, ¿no? Más o menos. Como que termina generando eso en el alma. Otra tentación que podemos sufrir al leer el Evangelio es creer que como Judas estaba en el grupo de los 12, entonces podemos hacer lo que queremos porque Judas estaba ahí. Y no, en realidad no, porque en ese proceso de conversión que Jesús les fue regalando a sus amigos, Judas es el que no lo entendió. Judas justamente es el que lo traicionó porque en esos 3 años no entendió una goma, y por eso, perdón la expresión, y por eso decidió traicionar a Jesús. Y tanto es que no entendió, y que no entendió ni de la misericordia ni de nada, que se colgó y se mató, ¿no? Distinto de Pedro, que lo negó y encontró la misericordia de Jesús y, se arrepintió. Entonces, digamos,
En el momento de la cruz, excepto Juan, todos se fueron, ¿no? Acá podemos quizás compararlo con esto de todos somos pecadores, pero no todos somos traidores, si se quiere, desordenados a las propuestas de Dios, ¿no? O traidores también a nosotros mismos. Entonces, no estoy llamando traidor a nadie en particular, aclaro por las dudas, que estamos en una época en que hay que aclarar mucho las cosas. En realidad no habría que hacerlo. Pero bueno, entendámoslo bien. Digo, participar de la iglesia que empezó con los 12 y que hoy celebramos eso en la palabra, significa poder dar los mismos pasos que dieron los 12. Por ejemplo, Juan en un momento dice, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los consuma a todos? Y Jesús le dice, no, tranquilo Juan. Y Juan se convierte tanto, camina tanto, hace tanto proceso en el corazón que después escribe las cartas hermosas, llenas de amor y de misericordia y el Evangelio. Juan, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener distinto también Pedro, podemos ver cómo va evolucionando, digamos, ¿no? Cómo va evolucionando. Yo, que soy escritor también de ficción, me sale decir cómo evoluciona el personaje. No es un personaje, es una persona, pero digo, cómo el Espíritu Santo y la presencia, el encuentro con Jesús, bueno, van transformando al discípulo, al apóstol. Incluso cuando Jesús moja el pan en el vino para dárselo a Judas, no tengo en claro exacto cómo es, pero era un signo de la época como de un cariño al que le dabas el pan mojado, era un cariño extremo, y era un llamado a la conversión también en ese mismo instante, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me voy a poner en debates teológicos de, bueno, Jesús sabía que le iban a traicionar, pero aceptó a Judas, pero que... eso habría que estudiar un poco más de teología. Pero sí podemos tener la certeza de que una comunidad cristiana es una comunidad que busca vivir según los rasgos de Jesús, busca vivir la conversión, ¿no? No hay comunidad sin conversión. El único que no se convierte es Judas, ¿no? El único que no logra la conversión. Y en la nueva comunidad de los 12, después de la resurrección, eligen a Matías como el reemplazo de Judas. Entonces, no es que tenía que haber sido un traidor, porque la diversidad acepta traidores en la mesa. Digamos, todos estamos llamados a la mesa del Señor para hacer un proceso, para hacer una conversión y para poder cambiar, ¿no? Todos somos pecadores, todos estamos llamados a convertirnos y hay situaciones que ya sabemos que no vienen de Dios y en las que hay que hacer un proceso de conversión, ¿no? Hay situaciones que pueden generar incertidumbre, pueden generar duda, pueden generar discernimiento, pero nunca nos pueden dejar en un estancamiento en el cual participar de la iglesia da lo mismo, porque aparte cada vez es peor. Si no hay conversión, el pecado se pone cada vez más turbio, como le pasó a Judas, que empezó robando en la bolsa común y después terminó entregando a Jesús. Entonces, ojo, porque ser parte de la iglesia sin conversión hace que uno se vaya dando licencias y permisos que pueden terminar mal, como le pasó a Judas. O incluso como le pasó a Pedro, que después se arrepintió y volvió. Entonces, acá tenemos hoy un evangelio hermoso, un evangelio lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de qué me dice Dios hoy a mi vida personal. Y me parece que es un tiempo para reconocer que si estamos participando en un espacio de iglesia, tenemos que participar para la conversión, para la santidad. No tenemos que participar de la misma manera que ponemos una serie y da lo mismo si
si la vi, si no la terminé, si lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que Jesús hoy, que nos podamos volver a sentir llamados por Jesús, que podamos purificarnos, todos, todos. Yo primero siempre me pongo como pecador, pues parece que uno no quiero hablar de afuera, sino decir, sí, yo también peco, obviamente, como todos. Bueno, busquemos la conversión de esas cosas que no hacen a un corazón santo, ¿no? De hecho, bueno, Judas es el único que nos llega a la santidad. Bueno, que podamos trabajarnos y no achancharnos, ¿no? Que las negaciones de Pedro no sean una justificación del pecado, del achanchamiento, porque total Pedro lo negó, no. Tiene que ser intentar no negar al maestro nunca. Que la ira de Juan, y me lo digo a mí primero, no sea una excusa para decir, yo me puedo irritar, porque total Juan se irritaba y le puso Bonaerges, porque tenía un carácter, ¿no? A Juan le pone Bonaerges, a Juan y a Santiago, que eran hermanos, les ponen los Bonaerges, que significa los hijos del trueno, porque tenían un carácter irascible, ¿no? También debían tener una fortaleza muy grande en el anuncio, pero bien conducido, hay que dejar de lado todo lo que es irritación. Yo primero ahí, situación a corregir, para poder realmente ser una comunidad santa, ¿no? Una comunidad santa y cada uno de nosotros llamados a la santidad con otros. Bueno, que Dios los bendiga mucho, que tengan una hermosa noche, perdón que lo mandé tan tarde hoy, se me complicó durante el día, pero creo que salió muy bonito, así que si lo quieren compartir, darle like, suscribirse al canal. Gracias a San Agustín también, que me tiró una punta ahí leyendo un poquito algo que había escrito sobre los 12. Así que nos vemos mañana y nada, que Dios los bendiga mucho. Cuídense.